proceso comercial que hacemos con las terapias integrativas, eso ya es una obligación de cada uno de nosotros, capacitarnos y las nuevas terapias y las nuevas propuestas que la ciencia médica tiene para nosotros, porque eso efectivamente es lo que está haciendo Hacking de Francia. Estamos de la mano con la evolución de la ciencia, avanzando para los procesos terapéuticos, para los procesos curativos de nuestros pacientes y de nuestros clientes. Esta capacitación se titula La buena salud añade vida a los años. ¿Esto por qué? Porque actualmente se propone por parte de la ciencia médica local del Ministerio de Protección Social que efectivamente los colombianos estamos viviendo muchísimos más años que con respecto a otras décadas, la década del 50, la década del 40, pues efectivamente ya hay muchos más pobladores en este país mayores de 60 años. ¿Y esto qué significa para el tema de la ciencia médica, para los trabajadores de salud? Que existen mucho más pacientes con enfermedades crónico-degenerativas. A partir de los 40 años empiezan a aparecer ciertas deficiencias en el sistema orgánico, ciertas disfunciones a nivel del sistema cardiovascular, del sistema digestivo, de los diferentes sistemas, y esto se hace manifiesto con enfermedades tipo hipertensión arterial, diabetes mellitus, dislipidemia, y son aquellas patologías las que cobran un gran peso en la calidad de vida de los pacientes. Son estas patologías crónico-degenerativas las que llevan a que los pacientes a partir tal vez de los 45, 50 años de edad ya tengan que consumir 4 a 5 medicamentos para no correr un riesgo latente con su vida, para no tener un riesgo en latencia con su vida. Es por esto que el cuestionamiento que les pongo al final de esta diapositiva, ¿cuántos años de eso que se nos propuso 2003, de esos medicamentos químicos para los triglicéridos, y cuántos de esos no solo son una importante fuente de control de diferentes patologías, sino que son también importantísimos en el tema. ¿Me sale una noticia de sonido? Sí, lo ahorita. Confirme mi sonido, por favor. Pero ella está bien ahorita. Muy bien. ¿Restablecimos sonido para todos? Muy bien. Entonces, continuemos. Miren, este planteamiento que les hacía con respecto a el por qué nosotros como Hacking de Francia una propuesta de terapias integrativas un tanto innovadoras, nuestras formas terapéuticas de los síntomas del climaterio, estamos dentro de un paradigma científico que si quiero reiterarles este fenómeno que se llama iatrogenia, en donde todo lo que hace el médico está mediado también por un efecto colateral. Y esto que los diferentes diagnósticos para los diferentes planteamientos terapéuticos, en todos ellos va inmerso un efecto tóxico residual a nivel de riñón e hígado. Es necesario que todos los micrófonos estén cerrados para poder llevar a cabo sin problemas la conexión. Bueno, al parecer existe un inconveniente de sonido, pero necesitamos que todo que me confirme, por favor. Si nos estamos escuchando. Porque vamos
ya en lo que es en esencia esta capacitación. Les comentaba que gran parte de los procesos terapéuticos y que cuestionan el tratamiento de diabetes y toda esta sobresaturación, según estén muy cuestionados, estos pacientes, y somos las terapias integrativas la verdadera respuesta, la respuesta
Sonido, sonido. Listo. Buenas noches. Estamos restableciendo comunicación. Por favor, confírmeme el sonido a través del chat. Y les solicito el favor que todos estemos con el micrófono cerrado. Bueno, muy bien. Como les contaba, estamos en este proceso de integrar las terapias, de hacerle, digamos, mucho más amigable los esquemas terapéuticos a los pacientes en todas las edades. Efectivamente nos ocupan mucho más los adultos mayores, que como ustedes lo ven en esta diapositiva, hacemos una transición que conocemos médicamente como una transición epidemiológica. Es una situación en donde en la década de los 50 nos moríamos por parásitos, bacterias, por virus, y en este momento, aunque no nos morimos por estos agentes, efectivamente estamos siendo golpeados por enfermedades crónicas que deberían ser del adulto mayor, que deberían ser de los 65, los 70 años, pero que están apareciendo a los 40, a los 50 años, y es en este momento en donde los pacientes empiezan con una carga medicamentosa de por lo menos 4 a 6 medicamentos que no solo no le complacen estarlos consumiendo diariamente para subsistir, para sobrevivir, proceso de efecto tóxico residual a nivel hepático, a nivel renal, a nivel circulatorio, que le deteriora la calidad de vida. No tanto la enfermedad como tal es el problema, no es la hipertensión, no es la diabetes, no es el problema de tiroides. El problema muchas veces es la carga de medicamentos que satura a este paciente y le deteriora su calidad de vida. Es por esto que los pacientes piden ayudas a través de las terapias integrativas, que somos los médicos de terapias naturales, médicos biológicos, los que hacemos procesos de la formulación en farmacias naturales, en tiendas naturistas, los que nos volvemos una opción terapéutica. En la mayoría de casos, una opción terapéutica complementaria, una opción terapéutica paralela a su esquema convencional, que no solo le ayuda a que se reduzca el número de medicamentos, a que se controle la patología de base, sino que se reduzcan de manera efectiva los efectos tóxicos y los efectos colaterales de dichos medicamentos. Pero en todo este proceso, ¿cuál es el órgano más afectado? ¿Cuál es el que más sufre en todo esto de los trastornos por medicamentos o la sobrecarga medicamentosa de nuestros pacientes? Pues el hígado es uno de esos órganos. Los efectos tóxicos residuales a nivel de esta glándula es una de las más importantes de nuestro organismo, siendo, digamos, de las glándulas más grandes, 2 kilos, puede llegar a pesar en un adulto promedio de 70 kilos, y es la responsable de más de 200 funciones en nuestro organismo. 200 funciones relacionadas con la síntesis de hormona, con el equilibrio de las grasas, con el metabolismo de los azúcares y los carbohidratos, y nosotros seguimos pensando en que el problema de hígado o son las infecciones, o es el cáncer de hígado, o es el hígado graso, y resulta que no. Existen patologías silenciosas, mucho más debilitantes, relacionadas con elementos químicos que pueden llevar a trastornos hepáticos crónicos. Pero además de ser un llamado de atención a todo esto de los efectos colaterales, quiero que planteemos este tema la noche de hoy, de tema de hígado, efectos a nivel de dicha glándula, por los fenómenos que se suceden relacionados con esta glándula y que muchas veces no los tenemos en cuenta. En la mayoría de los casos, cuando el paciente nos consulta por dolor en la boca del estómago, porque le están cayendo mal los alimentos, porque se distiende después de comer, lo primero que pensamos es en el estómago. Y el primer recurso terapéutico, sea natural o químico, es pasarle un antiácido, una suspensión o una tableta que le quite esa sensación de hiperacidez, de quemazón y le reduzca los síntomas. Pero resulta, queridos amigos, que el punto es que muchas de esas gastritis, de ese reflujo que siente el paciente, de la pirosis, de la quemazón, de la distensión, de la intolerancia a alimentos, no está en la cámara gástrica. Estos trastornos pueden venir de hígado y de vesícula biliar. Es aquí como el 60% de los trastornos gastrointestinales puede llamarse, y sobre todo gástricos, trastornos gástricos crónicos, están relacionados con la vesícula biliar y son los conocidos como gastritis alcalina, en donde el paciente, por una disfunción de dicha glándula o una disfunción de este órgano accesorio que es la vesícula biliar, genera un reflujo. Reflujo es que se devuelve la bilis a la cámara gástrica y al devolverse esta bilis
entra en un choque químico con el ácido clorhídrico y se generan procesos inflamatorios a nivel de la cámara gástrica. Es por esto que la próxima vez que tengamos un cliente enfrente, una persona que nos esté cuestionando acerca de un tema de gastritis, síntomas a nivel digestivo, nos cuestionemos un poco acerca de la participación del hígado en dichos trastornos. Siempre nos han planteado también dentro de los esquemas terapéuticos a nivel hepático y gástrico la alcachofa o elementos coleréticos y colagogos que estimulen la producción o la secreción de bilis por parte de la vesícula biliar y con esto dar respuesta a problemas digestivos. Pero hoy vamos a pensar un poco más profundo, vamos a hacernos un cuestionamiento acerca de que la bilis no se produce en la vesícula biliar, la bilis se produce en el hígado. La producción de la misma también nos garantiza un adecuado proceso digestivo. Por eso, al hacer un drenaje, vuelve el 60% de los casos de gastritis, 60% de los casos de reflujo gastroesofágico, de intolerancia a alimentos, de distensión después de consumir alimentos y también de sensación de hiperacidez e intolerancias a ciertos elementos de la nutrición. Es por esto que es obligatorio no simplemente pasar un antiácido, una suspensión para calmar la acidez o la pirosis, sino pensar en esta glándula fundamental en el proceso digestivo. El segundo proceso, el cual está muy vinculada a esta glándula y por la cual hay que cuidarla, hay que pensar en protegerla, en drenarla y en optimizar su función, es en temas relacionados con páncreas. El páncreas, queridos amigos, es la glándula encargada de producir la insulina y esta insulina es la responsable de guardar el azúcar que estamos ingiriendo a través de los alimentos, guardarla en el hígado, guardarla en el tejido graso y también en el músculo. Es por esto que cuando se presentan fenómenos tóxicos a nivel hepático, disfunciones celulares en esta glándula o un fenómeno ya muy bien conocido como el hígado graso, que el contenido graso de esta glándula son triglicéridos, son moléculas que conjugan azúcares y grasas y entran a depositarse dentro de la célula hepática. Cuando existe un hígado graso, cuando viene la insulina a guardar el azúcar a nivel del hígado, pues efectivamente por sobresaturación de carbohidratos, por sobresaturación de ácidos grasos libres, este hígado simplemente le dice, mire, no, insulina, aquí yo no le puedo reservar el azúcar. Y es la primera manifestación del paciente con diabetes tipo 2. Por eso, antes de pensar en un elemento que nos ayude a bajar el azúcar, en la insulina, en un picolinato de cromio, que es lo frecuente que se utiliza en medicina natural, debemos pensar en que el hígado es la principal fuente de reserva de carbohidratos de nuestro organismo, que muchas veces ese paciente tipo 2, ese paciente que se hizo diabético con el paso de los años, aquel paciente con obesidad, tiene como el hígado. Es una permite un buen funcionamiento del hígado. Y es por eso que muchos pacientes que tal vez ustedes conocen con diagnóstico de diabetes empiezan con hipoglicemiantes como la ribenflamida, metformina, les inyectan la insulina y no responden. Y son pacientes que terminan amputados de sus extremidades, con ceguera, con problemas cardiovasculares, con problemas de riñón, porque no se resolvió su problema. ¿Y por qué no se resolvió este problema? Porque no se trabajó sobre la causa, en donde muchas veces esta causa se encuentra en el hígado. Entonces, ya tenemos dos argumentos de cuándo pensar en nuestro hígado de una forma diferente, no solo porque hay que drenarlo, porque consume alcohol, porque tiene hepatitis, no. Tenemos que pensar en el hígado cuando existen síntomas gástricos crónicos, cuando el paciente recientemente se le ha diagnosticado una diabetes o está siendo manejado para la diabetes, pero no responde a la terapia convencional, pues pensemos que la principal reserva de carbohidratos se da en el hígado y si este está en óptimas condiciones, si lo drenamos, si disminuimos la carga grasa que se encuentra dentro del parénquima hepático, pues probablemente este paciente con diabetes responda mucho mejor a las terapias convencionales o tal vez si es un paciente de reciente diagnóstico de diabetes, si apenas le están diciendo, mire, es que a usted ya se le está subiendo el azúcar, usted cuídese con la dieta, pues sea su primera opción y la opción definitiva para curar la diabetes. Tercer caso, en el cual debemos pensar en el hígado y que es un directo protagonista en el proceso de taponamiento arterial. Por eso cuando un cliente, un paciente les consulte porque tiene colesterol alto, porque tiene triglicéridos altos o porque ya le dijeron que sus arterias estaban taponadas, debemos pensar en el hígado.
Debemos pensar en esta glándula que produce las lipoproteínas, que en el perfil lipídico se conocen como colesterol bueno o colesterol malo, que respectivamente son HDL como colesterol cardioprotector o LDL como colesterol cardiotóxico. Es el hígado el que precisamente produce estas sustancias proteicas que transportan la grasa a través de las arterias. ¿Por qué se le conoce como colesterol malo? Porque es un colesterol que aunque atrapa la grasa, la suelta fácilmente. Y al soltarla fácilmente, pues esta grasa migra hacia la capa íntima de las arterias y se van armando las montañas de grasa. Por eso, cuando hablamos de optimizar la función arterial, de limpiar esa capa íntima arterial, necesariamente debemos referenciar a ese hígado como una fuente de producción de lipoproteínas. Cuando un paciente nos diga, mire, es que a mí me han dado lovastatina, atorvastatina, genfibrosilo, he tomado omega 3, lecitina de soya, todo lo que le han dicho para limpiar las arterias y no encuentro una opción terapéutica, pues es responsabilidad nuestra en el proceso de asesoría comercial de argumentarle el por qué es fundamental incluir dentro de su esquema, sea que se siga tomando la lovastatina, sea que siga tomando el omega 3, hacer un proceso de limpieza hepática. En estos tres casos, queridos amigos, nos vemos obligados a pensar en el hígado además de la terapia convencional. En la gastritis, además del antiácido, hacer un drenaje hepático. En el tema de la diabetes, además de los medicamentos para bajar el azúcar, pensar en que el hígado también es protagonista del problema de la diabetes tipo 2 y en problemas arteriales. En pacientes con riesgo de infarto agudo de miocardio, de accidente cerebrovascular, pues una opción terapéutica es tratar el hígado. Por eso, Jacquín de Francia propone la noche de hoy, para ustedes que están conociendo esta nueva línea de fitoterapia especializada, la leche de cardovariano o el miltisol como una opción de protección hepática indicada en los tres, digamos, espectros terapéuticos que les propuse anteriormente. En el tema de las gastritis, en el tema de colesterol triglicéridos altos y en la diabetes. Es esta silimarina o miltisol la propuesta de protección hepática que, siendo estandarizada, porque es muy importante entender el concepto o la diferencia más bien, de tener una hoja seca pulverizada dentro de una cápsula y optimizar su rendimiento terapéutico a través de la estandarización. Eso es lo que les propone Jacquín de Francia. No es la silimarina en altas concentraciones, pero en polvo seco, sino los elementos fitoquímicos activos de dicha planta. En esta diapositiva ustedes pueden observar los tres más importantes, que son los antioxidantes, los flavolignanos, y los activos de drenaje linfático y de protección celular, que son la silivinina y la silidianina. Son tres elementos que, gracias a la optimización que generan en la célula hepática de una enzima que es la glutatión peroxidasa, renuevan la célula hepática, optimizan la producción de bilis, optimizan la regeneración celular de dicha glándula, y con esto el paciente logra tener una mejoría significativa en todas las patologías anteriormente mencionadas. Su afinidad terapéutica, en el caso de la silimarina, el miltisol que propone la noche de hoy Jacquín de Francia, tiene unas indicaciones específicas en el tema de activación linfática o drenaje linfático, antioxidación de la célula hepática y regeneración de la célula del hígado. Estas son las tres indicaciones terapéuticas del miltisol, que lo hemos llamado cardomarín en Jacquín de Francia. 300 miligramos de silimarina, pero estandarizado en los tres activos anteriores que ya les mencionaba, la silidianina, la silivinina y los flavolignanos. Cuando hablamos de extracto seco estandarizado, es optimizar la concentración de fitoquímicos que son necesarios para que el paciente, con una dosis mínima, no 4 ni 5 cápsulas, sino de 1 a 2 cápsulas a las 2 de la tarde, logre controlar sus síntomas digestivos como reflujo, dispepsia e intolerancia a alimentos, se controle también del azúcar alta y también sea un apoyo terapéutico en colesterol y triglicéridos altos. En el pie de página de esta diapositiva pueden observar esta dirección electrónica www.ncdgrande.nlm.nih.gov.net y un código numérico que ustedes tienen ahí, pueden tomar nota, amplían acerca de la información de el miltisol o la silimarina, los diferentes estudios en hepatitis, en hígado graso, en carcinoma hepático y cómo esta planta influye de manera positiva no solo en la función, sino en la regeneración del hígado. Cardomarín para consumir una cápsula que quiera hacer un esquema de medicina preventiva y drenar su hígado, 2 cápsulas en pacientes con diagnóstico
de gastritis alcalina, pacientes que ya no tengan vesícula biliar, pacientes con diabetes tipo 2 o pacientes con colesterol triglicéridos altos. 2 cápsulas a las 2 de la tarde. ¿Por qué a las 2 de la tarde? Porque a partir de las 4 de la tarde el cuerpo empieza su ciclo endógeno de excreción entérica, o sea, para limpiarse. Inicia el barrido de desechos tóxicos a esa hora. Por eso sugerimos a las 2 de la tarde, para que ya a las 3, 3 y media existan grandes cantidades de estos activos de la silimarina en sangre y se apoye el proceso de limpieza orgánica. Cardomarin de 1 a 2 cápsulas a las 2 de la tarde. Otro de los sistemas más vulnerados. Bueno, antes de pasar al otro contexto, digamos, terapéutico que tiene Jacqueline Francia la noche de hoy, quisiera que ustedes me escribieran inquietudes acerca del cardomarin, de la silimarina, de sus indicaciones terapéuticas. Podemos a través del chat expresar nuestras inquietudes. Yo le voy dando continuidad a la charla. Si existe una inquietud, pues simplemente nos detenemos para resolverla. Hablando de toxicidad orgánica, por todo lo de medicamentos, el ambiente, todo lo que vivimos en el día a día, el segundo sistema más vulnerado es el sistema de defensas. Cada vez nos consultan más pacientes, más clientes, porque una gripa no resuelve en 7 días, sino que le queda un mes. Una gripa no solo pasa con dolor en el cuerpo, con fiebre, sino que se complica con sinusitis, con bronquitis, en los niños con neumonías. Entonces, nosotros quisimos preparar un esquema terapéutico especializado para la optimización del sistema de defensas. Uno, vamos a ver más adelante, optimiza el sistema de defensas general, todas las líneas celulares vinculadas con la respuesta inmunológica, y este que están observando a continuación es una propuesta terapéutica realizada para todo lo que tiene que ver con infecciones, con las células de nuestro sistema inmunológico que están especializadas en resolver infecciones virales, infecciones bacterianas y también infecciones por hongos. Son estas 4 líneas las que están observando aquí en color rojo: linfocitos T, macrófagos, células natural killer y complementos, las 4 líneas celulares, las 4 líneas inmunológicas más vulneradas por los déficits nutricionales, por el clima, por el tema de medicamentos en nuestro organismo. Es por esto que cada vez nos infectamos con más frecuencia, las inflamaciones se hacen crónicas y recidivamos, o se nos exacerban frecuentemente diferentes infecciones. ¿Para qué está indicada esta propuesta terapéutica que les voy a presentar a continuación? Está indicada en gripe, para que una gripe no dure ni 7 ni 14 días, sino que en 3 días el paciente tenga una resolución efectiva de sus síntomas sin suprimir la respuesta inmunológica. Porque cuando buscamos la famosa bomba, cuando buscamos el acetaminofén, el antibiótico y la loratadina, estamos suprimiendo nuestro sistema de defensas. Con los echinacóxidos, la propuesta que nos trae hoy Jacqueline de Francia, no solo disminuimos los síntomas, sino que optimizamos la respuesta de defensas. En el caso de la bronquitis y de la sinusitis, hace parte este echinacóxidos de una terapia complementaria que nos ayuda a hacer un proceso paralelo a la terapia antibiótica que tal vez debe utilizarse en ambos casos. Igual en infecciones urinarias y en abscesos. En el caso de los abscesos, que generalmente son infecciones bacterianas severas, en donde se genera una colección de células muertas de respuesta inmunológica, que es lo que conocemos como pus, deben ser previamente drenados, establecido un tratamiento antibiótico convencional, y son los echinacóxidos o la echinacea purpúrea el complemento terapéutico para disminuir el número de medicamentos químicos, disminuir el número de analgésicos, de antipiréticos, de antibióticos, reducir en el paciente el tiempo de fiebre, en el caso de las afecciones respiratorias, de mosquitos, de dolor de garganta, la gripe, esta propuesta de inmunoestimulación, que son los echinacóxidos, es reducir la cantidad de medicamentos químicos que tiene que usar este paciente. Basada en esta estructura terapéutica, van a ver más adelante en el pie de página las revisiones científicas y con echinacea purpúrea. Pues,
nuestra con echinacea purpúrea y sus elementos fitoquímicos aislados. Son de la raíz de chilociento de política. Y ahí se restableció. Nuevamente tenemos sonido. Muy bien. Entonces continuamos con el concepto echinacea. Echinacea es especializada en importantísimos elementos fitoquímicos fundamentales para la estimulación inmunológica. Conozcan estos, por favor, que estos son los más digamos, los más reconocidos a nivel de momento, o sean inquietos y quieran leer más, por favor, refiéranse a la página de la Comisión E Alemana, ustedes la buscan así, www.comisionealemana.com, buscan echinacea purpúrea, raíz de echinacea purpúrea, y buscan el 0.2% de ácido clorogénico, que es el activo que nos ayuda a aumentar la producción de interleuquina 2 e interferón gamma, que son los elementos más importantes para controlar sea infecciones de piel, infecciones urinarias, infecciones en los bronquios, infecciones terapéuticas. Pues preguntaban, ¿a qué edad se pueden consumir los echinacóxidos? Bueno, toda la fitoterapia se ha como resuelto estandarizar una edad de dosificación, una edad, digamos, de inicio de suministrar estos esquemas terapéuticos, y es ideal a partir de los 10 años. De 10 a los 14 años, pues, mucho la información de la echinacea, entonces bueno, vamos a resumir rápidamente qué fue la información que dimos de la echinacea. Primero, que es una excelente terapia complementaria para esto que estamos viendo en la diapositiva. Muy bien. Muy bien, entonces estas son las indicaciones de la echinacea: la gripe, la bronquitis, sinusitis, infecciones urinarias y abscesos. Estas son las indicaciones. ¿Yo por qué quise hacer énfasis en estas indicaciones? Porque es que nos hemos acostumbrado a pensar en que las terapias naturales son para echinacea sirve para el cáncer. ¿Ya restablecimos el audio? Por favor, ¿me confirman? Muy bien. Entonces, como les estaba mencionando, estas son las indicaciones terapéuticas. Quise traérselas específicas, indicaciones de la echinacea y de sus elementos activos, porque la echinacea no está indicada, ojo con esto, ni en enfermedades autoinmunes, ni en cáncer, ni en otro tipo de disfunción. Es importante que ustedes conozcan que las indicaciones de la echinacea son precisas, son puntuales. Es gripe, es bronquitis, sinusitis, infección urinaria y abscesos previamente drenados y con tratamiento antibiótico.
El propósito con los echinacóxidos de Hacking de Francia es reducir elementos químicos, reducir síntomas y sobre todo aumentar la capacidad funcional del individuo, mejorar su capacidad funcional a nivel orgánico, aumentar la respuesta inmunológica, como ya lo veíamos, las determinadas células que responden de las diferentes infecciones y sobre todo optimizar la respuesta inmunológica creando mayor respuesta de estos elementos, aumentando la producción de interleuquina 2 y de interferón gamma, que son los elementos de nuestro sistema inmunológico que identifican los virus, bacterias, hongos y permiten su erradicación endógena. Su principal activo, lo van a ver especificado en la caja de los echinacóxidos, es el ácido clorogénico, responsable de la actividad inmunológica de la echinacea purpúrea, de la raíz de la echinacea purpúrea. ¿Cuál es nuestra propuesta en la noche de hoy? Echinacóxidos viene caja por 7 sobres, cada sobre con 250 miligramos de raíz de echinacea purpúrea con estandarizados fitoquímicos para consumir un sobre a manera de aromática, se diluye en agua hervida previamente, pero que se encuentre tibia, se diluye el contenido del sobre y se consume ideal en horas de la noche. Ideal cuando ya el paciente se vaya a acostar, cuando ya esté en reposo. Esto le va a ayudar también a mejorar su respuesta inmunológica. La panela, que hace parte de los excipientes, no se encuentra contraindicado en pacientes con diabetes. Los pacientes con diabetes tienen una proporción por kilocalorías de 30 kilocalorías por kilo por día. Entonces, si un paciente pesa 70 kilogramos, la indicación de kilocalorías por día son 2.100 kilocalorías. Y resulta que nosotros en cada sobre le estamos apartando a lo mucho 35 kilocalorías. O sea que no necesitamos primero ni suprimir alimentos dulces, ni decirle al paciente que se cuide, no. Es una dosis regulada para el paciente con diabetes. Hay que siempre tener en cuenta, ¿no?, que los pacientes con diabetes mal controlados, que no se cuidan la boquita, que no se toman la medicación, pues estos pacientes van a estar mal controlados per se y no por el recurso de los echinacóxidos. Entonces, les advierto, no está contraindicado. La idea es que se le aporten a través de cada sobre 35 kilocalorías que son despreciables con respecto a lo que se puede tomar, por ejemplo, en un vaso de jugo. Bueno, aquí una de nuestras asistentes nos cuestiona, hola, ¿no es mejor utilizar esta opción que un antibiótico a los 3 años? Pues bueno, ¿qué es lo que pasa, Beatriz? Veo que la participante que nos está preguntando acerca de lo conveniente tal vez de los echinases con respecto al antibiótico convencional. A ver, el tema de antibióticos convencionales es que existe, Beatriz, una opción en cápsulas, una opción en suspensión cuando son niños pequeños y la opción de suspensión pues generalmente son dosis muy pequeñas por centímetro cúbico. Entonces, dándoles un ejemplo puntual, la amoxicilina, la dosis regular son 50 miligramos por kilo por día. Entonces, cuando nosotros podemos hacer una dosificación por miligramos, nos equivocamos mucho menos en los efectos tóxicos residuales. En el caso de los echinacóxidos, cuando son chicos ya grandecitos podemos utilizarlo con toda tranquilidad, pero cuando son niños pequeños de 3 años, en donde todo debe supervisarse a través de kilodosis, pues se nos sale un poco del control con los echinacóxidos. ¿Que sí podemos darle? Sí, pero no podemos hacer un esquema de los 7 días, que es la propuesta que hace Hacking de Francia, porque nosotros proponemos para inmunoestimulación un sobre cada noche durante 7 noches. Con los niños es muy difícil. Hay que ser muy responsable en esto de las sugerencias para la población infantil, y es por esto que yo digo, bueno, démosles el tiempo. Las defensas, que es el Immunoprotection, tenemos el GRIP, utilizarlo en niños desde 6 meses en adelante. Entonces, esta es una opción muy contundente en respuesta inmunológica, es una excelente opción terapéutica, como donde el paciente está tomando antibióticos y quiere reducir el tiempo de los mismos, pues los echinacóxidos de Hacking de Francia son la opción terapéutica. ¿Algún cuestionamiento acerca de los echinacóxidos? 250 miligramos de extracto estandarizado de Echinacea purpúrea.
el tema de los procesos. Dejemos cuestionando frecuentemente problemas articulares, osteoartritis que tiene degenerada la articulación. Entonces, el paradigma en el médico es, bueno, le quito el dolor o empiezo un proceso de condroprotección. Es todo aquellos mecanismos que colágeno y los glucoglicanos. Entonces, en condroprotección se hace lubricación articular, se desinflama la cápsula articular, se aumenta la cantidad de aminoácidos que ayudan en la síntesis del colágeno y con esto optimizamos la función articular. Entonces, la respuesta que les tengo acerca de este cuestionamiento es que no podemos estar, digamos, en los dos polos. No podemos decir, bueno, solo le manejo el dolor o solo le manejo la parte nutricional. Bueno, Daniel Forero nos pregunta, ¿se puede recomendar con el Immuprotect Skin? Claro que sí. Los chinacóxidos son un excelente complemento con el Immuprotect Skin. De una vez, Daniel, te anticipo que ya el que era Immunoprotect, como me lo escribes ahí en el chat, ya se llama Immuprotect, lo vamos a ver más adelante, tiene nueva presentación y nueva constitución este suplemento dietario. Con respecto a los esquemas de las terapias convencionales en artropatías, en todo lo que tiene que ver con artrosis, dolor articular, pues solo se había enfocado en quitarle el dolor al paciente, en que a través de quitar el dolor el paciente moviera mucho más la rodilla y tuviera obviamente mejor calidad de vida. Pero ¿qué pasa en las terapias convencionales? Que los pacientes se llenan de acetaminofén, de ibuprofeno, de diclofenaco, de naproxeno y que efectivamente le quitan parcialmente el dolor. Pero resulta que le cuestan una gastritis, le dañan el riñón y el paciente cada vez es más consciente de esto. Y también, obviamente, los médicos que están formulando este tipo de elementos terapéuticos ya les están diciendo, mire, usted trate de no utilizarlo por más de 15 días, evite por completo utilizarlo por más de un mes y resulta que esto es lo que está llevando a que el paciente no encuentre una respuesta definitiva a su problema. Miren cómo el 70% de los pacientes con estas patologías terminan sobresaturados con analgésicos, con esteroides, con omeprazol, en fin, con una serie de elementos terapéuticos que primero no le resuelven el problema y segundo están generando muchos más efectos colaterales que benéficos. Este fotico es para que las energías, para que si no puede estar en el mundial, pues bueno, siga siendo nuestro superhéroe, pero que pensemos también en que las lesiones articulares no solo se dan en abuelitos. Los deportistas, así como nuestro querido Falcao, también sufren de procesos degenerativos a nivel articular. También sufren de dolor, de rigidez, de incapacidad. Es por eso que cuando un joven nos consulte por temas de dolor articular, estamos obligados a pensar más en profundidad de lo que le está sucediendo. No es simplemente quitarle el dolor, sino que hay que proteger su articulación, hay que proteger los ligamentos, hay que proteger los meniscos y esto nos va a ayudar a ser mucho más efectivos en los esquemas. ¿Por qué Hacking se ocupó del tema articular? Porque queríamos estar completos, que es quitar el dolor, ¿sí? Y lo que se hace en las terapias naturales, que es regenerar, porque nos pasamos al otro polo. Nosotros no queríamos para nada analgésicos, entonces nos enfocamos durante más de una década en la glucosamina, optimizador de la síntesis de colágeno a través de la estimulación de la superóxido dismutasa, y la condroitina como un estimulante de la producción de líquido sinovial. Y hasta ahí llegábamos, pero resulta que el paciente que tomaba glucosamina sentía una mejoría, pero parcial, muy limitada en el tema de dolor y de inflamación. Entonces, lo que pretendemos con la propuesta de los arpagócidos, que son los estandarizados fitoquímicos del arpagofito, es mejorar en el paciente efectivamente el tema dolor, rigidez, limitación funcional, pero sobre todo es muy importante para nosotros el efecto regenerador del arpagofito. Miren esta parte final de la diapositiva, ustedes están observando, donde dice arpagócidos. Efectivamente, los arpagócidos inhiben las enzimas que generan dolor, como la ciclooxigenasa y la oxidonítrico sintetasa, inhiben los leucotrienos, eso es importantísimo en el tema de dolor y rigidez, pero esta parte final, que se ha encontrado como una de las principales fuentes de restauración articular y que también está mediada por los arpagócidos, es la inhibición de la liberación de mediadores que intervienen en la destrucción del cartílago. ¿Cuáles?
inhibe este arpagofito el factor de necrosis tumoral alfa, la interleuquina 6, la interleuquina 1B. Esto promueve que se inhiban dos enzimas, metaloproteasas y elastasas, que son las enzimas que se comen el cartílago. Al inhibir estas enzimas promovemos mayor regeneración. No solo nos quedamos en el manejo del dolor, sino en regeneración articular. Esta es nuestra propuesta terapéutica. El arpagofitus procumbens 480 miligramos, los arpagócidos 4%. Esta estandarización nos hace ser una de las más altas del mercado, por no decir la más alta del mercado. Nosotros teníamos mercado la máxima concentración 1.2% de arpagócidos, y con esta concentración el Artropatic alcanza el 3% de concentración de principio activo. El principio activo, como ya lo enfatizaba, son los arpagócidos, elementos que nos ayudan a controlar dolor y a prevenir el proceso de destrucción articular. De manera muy estratégica podemos combinar el Artropatic con el colágeno. Podemos combinar con la glucosamina, con proteína. Establecido la función. Bueno, nuevamente tenemos retorno. Bueno, quedamos en el concepto de los arpagócidos. Los arpagócidos como elementos necesariamente que deben estar estandarizados. No es simplemente que a nosotros nos digan, este es el arpagofito y esta es la raíz o el extracto seco de arpagofito. Es necesario contar con elementos activos como los arpagócidos. Son estos los responsables de inhibir las enzimas que generan dolor, que generan rigidez, pero que a la vez, quiero que esto por favor lo tengan muy claro, son los arpagócidos, los elementos activos del arpagofito que nos ayudan a disminuir la actividad de las enzimas que degradan el cartílago articular. Por eso aquí de Francia se ocupa 3% de arpagócidos por cada cápsula. La concentración de Arpagofitum procumbens son 480 miligramos con 14.4 de arpagócidos. Esto nos garantiza una gran efectividad en el manejo de dolor, manejo de inflamación, en protección articular, pero sobre todo, más importante es que el paciente con una cápsula al día de 3D vamos a tener una gran efectividad clínica. Bueno, a ver, la idea con el Artropatic es hacer terapias complementarias con la homeopatía. Este concepto de la fitoterapia es un esquema que entra a sustituir lo que el cuerpo está en deficiencia. Cuando tenemos una opción terapéutica como el Art del Home,
que es homeopatía, o es en esencia floral, nos ayuda a modificar la información celular de dicha estructura. O sea que son terapias complementarias. El paciente puede consumir el Artrijón, 2 PAF, 2 aspersiones sublinguales y consumir el Artropatic, una cápsula cada 12 horas, si está con muchísimo dolor, si está incapacitado, si tiene limitación funcional, y después de 2 semanas, gracias a su efectividad terapéutica, seguir un esquema de una cápsula sola al día. Una cápsula puede ser en las mañanas. Esta es la propuesta terapéutica para manejo de dolor articular, el Artropatic. Muy bien. Otro concepto muy importante que se trata en medicina convencional y que no podemos ser ajenos a él son los problemas del varón, problemas relacionados con la próstata, así como ustedes ven en esta diapositiva. La próstata hace parte del sistema urogenital masculino. Es esta que estoy indicándoles con el cursor. A ver si se me hizo el cursor. Por acá. Es esta. Claro que sí. Es muy importante especificar que el Artropatic, por ser una excelente opción analgésica, pero también promotor del proceso regenerador articular, podemos sugerir esquemas terapéuticos de glucosamina condroitina asociado al Artropatic, una cápsula de cada uno, 8 de la mañana, 8 de la noche. Podemos combinarlo también con el cartílago de tiburón, una cápsula de cada uno, 2, 3 veces al día, y también con el colágeno hidrolizado o los procolágenos. Si vienen en cápsulas, una cápsula de cada uno, 2 veces al día. Ese es un excelente esquema terapéutico. Hablando del varón, importantísimo, por favor, mujeres, hombres, todos los que están participando en este proceso académico, darnos cuenta que al varón hay que plantearle el tema de la próstata frontal. El varón tiene que a partir de los 40 años realizarse el tacto rectal, realizar el antígeno prostático en sangre. Esto nos va a ayudar muchísimo en todo lo que tiene que ver con salud preventiva. Bueno, aquí me están preguntando si una persona toma glucosamina condroitina. Sí puede, claro que sí, puede tomar el Artropatic. Un paciente con lupus se le recomienda el mismo esquema, Artropatic y Artrijón. Con lupus eritematoso sistémico es muy importante vincular 3 conceptos. Uno, que es prevención del proceso degenerativo articular, porque el paciente con lupus, el autoataque, el fenómeno inflamatorio está sobre todo lo que tenga colágeno. Entonces, vamos a hacer el siguiente esquema. Artrijón, 2 aspersiones o 2 PAP sublinguales 3 veces al día, y le dejamos el Artropatic, una cápsula cada 12 horas. Y le complementamos con el Immunoprotein. El paciente con lupus eritematoso sistémico tiene de base un problema inmunológico y por eso necesariamente debemos hacer manejo del sistema de defensas. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta acerca del Artropatic? Bueno, muy bien. Próstata. Próstata. ¿Por qué nos ocupa la próstata? Porque no es simplemente que el paciente no pueda orinar, no es simplemente que el paciente le duela al orinar, que se obstruyan las vías urinarias, no. Próstata tiene que ver con disfunciones sexuales y con cáncer. Por eso el tema de hacer salud preventiva es importantísimo, importantísimo en el varón. Bueno, hay una pregunta que dicen, bueno, ¿se puede combinar la medicina tradicional con estos productos? Claro que sí. Efectivamente existen unas indicaciones especiales para cada patología, pero no tiene ninguna contraindicación la fitoterapia ni los suplementos con los tratamientos convencionales. Se pueden utilizar con toda tranquilidad. Como ya les decía, el tema de hiperplasia prostática benigna es un tema álgido, es un tema para pensar en el varón de manera integral. Debemos pensar en su salud mental, en su salud sexual, en todo lo que tiene que ver con el varón. Plantear tema próstata desde la perspectiva preventiva, necesariamente tenemos que plantearle 2 conceptos a nuestro cliente, a nuestro paciente. Es importante el tacto rectal regular, por lo menos cada año, máximo cada año y medio, y pues que lo realice un experto, ideal un urólogo. Y el PSA o el antígeno prostático, que es el elemento en sangre que nos ayuda a identificar el crecimiento de dicha glándula. Entonces, generar conciencia, por favor, de la necesidad de el tacto rectal y del antígeno prostático. Muy bien. Confirmamos, por favor, que estemos bien en el sonido. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿cuál es la propuesta que le traemos al varón la noche de hoy? Ustedes ya conocen el Sao Palmetto, son conscientes del esquema terapéutico que lleva desde hace muchos años
muchos varones, gracias a esta planta que ha sido muy estudiada en este momento. Les cuento que el estudio más bonito está en cáncer de próstata, que se nos había metido en la cabeza que no podía utilizarse en cáncer de próstata. De hecho, ustedes van a observar que en la caja del Palmetto Suis existen advertencias que nos obligan a las entidades reguladoras a decir, ojo, en los pacientes con cáncer de próstata. Pero la realidad es algo que quiero que estudien en esta revisión que les puse aquí en esta página web, que está debajo de la foto de este caballerito. Pues ahí pueden ampliar acerca del uso de la Serenova repens o el Sao Palmetto en el cáncer de próstata. ¿Cuáles son sus activos? Porque nuevamente venimos al estandarizado. No es simplemente la hoja en una cápsula, no. Son activos importantísimos y de gran trascendencia terapéutica los que hacen efectivo al Sao Palmetto o Palmetto Suis, que es la propuesta de Jacqueline de Francia. Ácido oleico, ácido mirístico, láurico, linoleico, palmítico y sobre todo estandarizados de fitoesteroles tipo beta-citosterol. Estos son los elementos que ayudan a disminuir esta enzima, que es la 5-alfa reductasa. Esta enzima es la que genera el cambio hormonal en el varón, que el varón no esté produciendo dehidroepiandrosterona, sino que produzca dehidrotestosterona, que es la responsable del crecimiento prostático. Por eso es tan afín este Palmetto Suis de Jacqueline de Francia con todo lo que tiene que ver con el varón, tanto en próstata como en disfunciones sexuales. No lo olviden, siempre que un paciente les consulte porque tiene disfunción eréctil, hablarle acerca de cómo está su evaluación periódica de la próstata. Nuestra propuesta, Palmetto Suis, 320 miligramos de Sao Palmetto estandarizado, con fitoesteroles, específicamente el beta-cistosterol. Pasamos a otro tema álgido, y es el paradigma de belleza. Estamos muy preocupados por vernos jóvenes, así tengamos 70 años, por tener los labios más prominentes, cero arrugas, cero manchas, y creemos que a los 60 años podemos estar como una nena de 7. Y esta no es la realidad. Nosotros somos seres biológicos que desde el momento en que se inicia la concepción también se inicia el proceso de deterioro orgánico, o sea que el envejecimiento es una realidad, la muerte es lo único seguro. Entonces pretender que a través de unos polímeros, de botox, de ácido hialurónico, sigamos siendo unos niños, pues no es posible. Entonces la idea es restaurar la piel a través de mecanismos de nutrición, de antioxidación, que son verdaderamente efectivos. Cuando proponemos algo para renovar nuestra estructura dérmica, pues también necesariamente vamos a encontrar beneficios en las uñas, en el cabello, que son conocidos como anexos cutáneos. Esta es nuestra propuesta terapéutica de suplementación, el Recutic. Recutic que, como ya se los enfatizaba, nos ayuda a hacer una restauración de la piel a través de limpiar la piel de radicales libres, gracias a los frutos del olivo, que en este momento, en todas las investigaciones en Europa y en América del Norte, se ha encontrado que es 10 veces más potente que el resveratrol. Asociados estos frutos del olivo a frutos de arándano azul, al palmitato de ascorbilo, que es la vitamina C más efectiva actualmente en el mercado. No es una vitamina C que usted se la toma y ya por la tarde la va a estar eliminando, no, sino que es una vitamina C que se queda en las células, que se queda en los tejidos y que ayuda a limpiar radicales libres dentro de las estructuras orgánicas. Otros activos realmente importantes en la protección de la piel, este Recutic, es el procolágeno, selenio, biotina para el cabello, silicio para las uñas, cobre y zinc como cofactores o minerales traza para restauración de los tejidos. Este es el Recutic de Jacqueline de Francia para consumir una tableta con desayuno, una tableta con el almuerzo. La idea es restauración de la piel a través de suplementación de meganutrientes. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, supongo que está quedando todo claro. Hasta aquí llegó el concepto de fitoterapia especializada. Cardomarín para temas hepáticos, el tema del Palmetto Suis para el varón, los echinacóxidos fundamentales para la respuesta inmunológica y el Arthropatic. El Recutic, que es un suplemento dietario, también está dentro de las propuestas especializadas que la noche de hoy estamos dándoles como opciones terapéuticas novedosas de alta calidad, con no se imaginan ustedes, un gran trabajo científico por parte del grupo médico y de los químicos farmacéuticos que cuenta Jacqueline de Francia.
Muy bien, continuemos con las fórmulas renovadas. Estos tal vez ustedes ya estaban familiarizados con el anterior Nutricervokin, con el anterior Immunoproterkin, y esto es lo que ya ustedes conocen, pero que Jackie de France quiso mejorar, obviamente, para optimizar su respuesta terapéutica. Tenemos aquí cuestionamientos, muy bien. Catalina Moreno nos pregunta, ¿el que toma ya Lecutic puede tomar Recutic? Muy bien, y esto me encanta esa pregunta porque me haces acordar de que tenemos también el Renovaquin. Entonces nosotros para piel manejamos tres conceptos. Lecutic es optimización del sistema inmunológico local de la piel, con lo cual promovemos renovación celular. El Recutic es el esquema de suplementación de vitaminas, de minerales, de elementos nutricionales que nos ayudan a mejorar la piel y los anexos. Muy bien, y esquemas de optimización orgánica. Ese es el Recutic, por eso se pueden complementar, por eso podemos hacer todo un manejo de soporte, un manejo para optimización celular con el Lecutic y de suplementación con el Recutic, que son, como ya lo mencionábamos, los frutos del olivo, frutos del arándano, vitamina C, procolágeno, cobre, zinc, biotina, L-ornitina y silicio para cabello, piel y uñas. ¿Desde qué edad se puede consumir el Recutic? Desde adolescente. Los suplementos dietarios pueden consumirse sin ningún inconveniente. Vamos a ver cómo estas tres propuestas terapéuticas que están en la diapositiva se pueden utilizar desde el año de edad. No hay problema. El Recutic podemos utilizarlo de los 10 años en adelante. Ustedes pues dirán, pero para un niño, ¿para qué? No. Digamos, para un adolescente, para temas de acné está indicado y lo podemos utilizar desde los 12, 14 años en adelante. El Lecutic también. No entiendo esta pregunta, Catalina. El Lecutic también, o sea, ¿se pueden utilizar juntos? ¿A qué edad? El Lecutic se puede utilizar desde los 6 meses de vida. La homeopatía, según el INVIMA y todas las entidades reguladoras mundiales, la homeopatía puede utilizarse con tranquilidad desde el nacimiento. La homeopatía es el medicamento, en este momento todas las comisiones internacionales lo rotulan como los medicamentos más seguros que existen. Bueno. Empecemos con los suplementos especializados. ¿Por qué y cuándo debemos utilizar una fórmula como los encidófilos? ¿Esto por qué? Porque estamos abusando de comida industrializada, porque no comemos fruta, no comemos verduras, licor, medicamentos, y esto se manifiesta como afecciones intestinales crónicas. Es por esto que el encidófilos, además de ser un excelente drenaje y restauración y mantener el balance intestinal, está indicado en el síndrome de intestino irritable, en diarrea crónica, en estreñimiento crónico y en dolor abdominal, sea periódico, fluctuante o crónico. Esta es la propuesta terapéutica para protección intestinal y restablecimiento del balance de la flora amigable. Es una fórmula mejorada, ustedes ya conocen la estructura de fórmula homeopática que se conserva en este elemento terapéutico. Conservamos el ácido cítrico, todos los elementos de vehículo homeopático que tiene esta fórmula de encidófilos, pero que además hemos querido enriquecerla, hemos querido mejorarla con el aporte de probióticos y también de prebióticos. La primera mejora que tuvo este elemento terapéutico es que se le adicionaron 30 millones de unidades formadoras de colonia. Estos nos ayudan no solo a repoblar nuestra flora amigable a nivel del colon, sino que optimiza también la respuesta de flora en la boca y en la cavidad vaginal. Tiene además la comida de estos probióticos, que es los fructooligosacáridos o la inulina, que son el alimento de dichas bacterias. Y finalmente, para procesos inflamatorios a nivel intestinal, tiene las enzimas que nos ayudan no solo en la digestión, sino en procesos inflamatorios intestinales, la papaína y la bromelaína. Este esquema encidófilos para consumir, como ya lo veíamos, intestino irritable, diarrea, estreñimiento, una cápsula media hora después de cada comida, dado que los probióticos pueden ser mejor aprovechados con los alimentos y si lo damos antes, en ayunas, un ejemplo, o cuando el paciente se encuentra en ayuno, antes del almuerzo, antes de la cena, pues pueden ser destruidos por el ácido clorhídrico. Por eso lo sugerimos media hora después de cada comida. Muy bien. En temas de sistema de defensas, ya me lo preguntaban, de que si se podía combinar con los echinacóxidos, de que en qué momento nosotros necesitamos hacer un refuerzo general del sistema de defensas. Pues bueno,
la mejor opción efectivamente es el Immunoprotection. Esta diapositiva, porque ustedes, los que ya me conocen, saben que soy una abanderada del concepto de lactancia materna, que es la principal fuente del sistema inmunológico. La segunda fuente de protección inmunológica efectivamente son las vacunas que se dan a través de los amigos, o sea que los niños hay que ponerlos a socializar para que tengan mayor potencial inmunológico. Esta diapositiva es para manifestarles el mecanismo fundamental del sistema de defensas que se llama inmunovigilancia. El sistema de defensas tiene la capacidad de mirar cuál de nuestras células está funcionando de manera inadecuada, cuáles se están replicando de manera excesiva y cuáles están generando un desorden en el sistema orgánico. Bueno, hay una pregunta, perdón, aquí, muy bien. Aquí, listo, de Cutic, muy bien. Aquí, Catalina nos pregunta, ¿se puede tomar Encidófilos junto con el Gastropathic y Hepatoquin? Sí, mi linda Catalina, efectivamente se puede hacer un esquema, de hecho con el Desintoxaquin, hacer todo el esquema, 2 aspersiones de cada frasco, de Hepatoquin, de Gastropathic, de Uropathic, en una botellita de 600 mililitros, tomarlo durante el día y paralelo estar restableciendo la flora intestinal y toda la función enzimática con el Encidófilos. Nórida Vélez nos pregunta, ¿el Encidófilo se puede usar en cáncer estomacal? Mira, en este momento los probióticos están indicados como terapia paralela al tratamiento oncológico, o sea, el paciente con cáncer gástrico debe estar ya siendo manejado con quimioterapia, de ser necesario con radioterapia o tener su esquema quirúrgico planteado. Y claro que sí, lo puede utilizar y junto con este que estamos planteando en este momento, Nórida, que es el Immunoprotection. El Immunoprotection, gracias a un mecanismo de inmunovigilancia, de reconocimiento de cómo esta célula es cafecita, esta es rosada y esta es roja y esta es la que debe ser atacada, pues nos ayuda a protegernos frente a los diferentes tipos de cáncer. Las mejores estrategias para protección del sistema de defensa, pues queridos amigos, siguen siendo las vacunas, los elementos que están relacionados con el sueño, sobre todo los niños, deben dormir como mínimo 8 horas. Lo ideal es que un niño esté durmiendo 7 horas en promedio. Esto les va a ayudar no solo a su crecimiento y a la optimización de su sistema de defensas, sino también a prevenir enfermedades degenerativas. Las últimas 2 estrategias es mucho amor, apapacharse mucho, y esto sí a cualquier edad, a nuestros chicos, a los niños, adolescentes, adultos mayores, y un esquema de alimentación adecuada. Por lo menos dentro del esquema nutricional 70% de alimentos crudos. Y complementario a todo lo anterior, pues optimizar nuestro sistema de defensa con el Immunoprotection. Cambio de nombre y también de constitución terapéutica. Tiene 600 miligramos de colostrum bovino y 180 miligramos de vitamina C. Además de la base homeopática, que es la que nos ayuda a potenciar aún más la respuesta inmunológica. Immunoprotection, al igual que el Encidófilos, puede ser consumido a partir del año de edad. Como son niños muy chiquiticos, pues lo que hacemos es abrir la cápsula, diluirla en un poquito de agua o jugo y suministrarla 3 veces al día. En pacientes con VIH-Sida, con cáncer, con enfermedades autoinmunes, se recomienda la dosis del Immunoprotection, una cápsula diaria. Ya conocía nuestra estrategia para protección del sistema nervioso y optimización de las funciones intelectuales, el Nutri-Cebroquin. En este momento traemos no solo pues, una fórmula mejorada, sino también ampliamos su espectro terapéutico. No solo vamos a utilizar el Nutri-Cervoquin, que es el nuevo nombre de esta opción terapéutica, para fatiga, para temas de memoria, para Alzheimer, para concentración, sino que quiero que también la tengan en cuenta en pacientes con depresión, pacientes con ansiedad y pacientes convulsionadores. Es un excelente recurso terapéutico complementario para fines terapéuticos en estas patologías. El Nutri-Cervoquin, opción terapéutica también para nuestros chicos cuando queremos estimular el aprendizaje, la concentración, niños con el síndrome de hiperactividad, con desatención, nos ayuda muchísimo para aterrizar estos chiquitos, reducir la ansiedad y mejorar su condición intelectual. ¿Cuál es la propuesta terapéutica del Nutri-Cervoquin? Concentrado de vitis mellifera. Tenemos 150 miligramos de frutos de uva, pero con un estandarizado de 15 miligramos de polifenoles. Entre otros activos, fosfatidilcolina, fosfatidilinositol y fosfatilicerina, que son los elementos que nos ayudan a sintetizar mayor acetilcolina y optimizar las funciones intelectuales. Bueno, me preguntan
¿Una persona que toma fenobarbital puede tomar Nutricebrokeen? Claro que sí. Generalmente el paciente que toma fenobarbital es un paciente convulsionador, que de hecho, pues no sé si conozcan a este paciente, pero lo ideal es que le hagan una evaluación con neurólogo y que contemplen otra opción terapéutica. El fenobarbital es uno de los medicamentos más antiguos para el tema de digamos, de las convulsiones. Hay muchas opciones terapéuticas del fenobarbital, pues genera muchos efectos colaterales, pero claro que sí, lo puede utilizar. Muy bien. Nutricervoquin. Bueno, ¿qué pasa con el tema de los mareos y el Nutricervoquin? Hay muchos pacientes que tienen digamos, afecciones vasculares de base. Pueden ser adultos mayores, damas en la etapa de climaterio, que tienen disfunciones arteriales, que tienen colesterol, triglicéridos altos, que tienen hipertensión, que son pacientes que no tienen una alimentación regular ni adecuada, y efectivamente estos pacientes en un inicio, ¿quién me hizo esta pregunta? Permítanme lo hizo, Stephanie, en un inicio pueden manifestar no mareo, es una sensación como de embotamiento transitorio, porque cuando se oxigena más el cerebro, pues él cambia, él tiene que readaptarse. Entonces, la idea es que esto se ajuste con la dosis. En los pacientes que refieren un poco de mareo, de embotamiento, no se le dan las 3 cápsulas al día, sino que se les recomienda solo una cápsula diaria, ideal en horas de la noche. No solo le va a ayudar con el mareo, le va a ayudar con el sueño, sino también con la función al día siguiente. Stephanie, una sola capsulita en horas de la noche. Beatriz nos pregunta, ¿cómo actúa el síndrome de Down? Bueno, pacientes con síndrome de Down generalmente tienen alteraciones en su sistema neuroencefálico, como atrofias, crecimiento de ventrículos, que altera el desarrollo de ciertos grupos neuronales. ¿Qué hace el Nutricervoquin? Le da comida a esos grupos que están tal vez en deficiencia, optimiza la producción de acetilcolina y mejora de manera significativa su rendimiento intelectual. Esa es la propuesta en los chicos con síndrome de Down, cuando tienen, digamos, una tendencia a un retardo en los procesos de desarrollo, tanto intelectual como físicos, y nos ayuda de manera significativa a evolucionar con estos chiquitos. Entre otros activos, el Nutricervoquin tiene el picolinato de cromio, el ácido pantoténico, el ácido ascórbico, nicotínico, la L-carnitina, que en el cerebro es uno de los más importantes antioxidantes, que nos ayuda a hacer protección neuronal. Y me dicen, ¿en pacientes autistas? Claro que sí, el paciente autista debe ser manejado por un neuropsicólogo, por un psiquiatra. Es importantísimo darle el manejo adecuado y sobre todo, Catalina, que nos está haciendo esta pregunta, el paciente con autismo debe ser verificado su diagnóstico por lo menos con 3 conceptos. O sea, si un psiquiatra o un neuropsicólogo nos dice que hay un chico autista, tenemos que hacerlo ver por 2 más. Que le hagan evaluaciones neuropsicológicas y que se le haga toda la evaluación psiquiátrica para estar seguros. Pero sí, efectivamente, el Nutricervoquin a dosis de una cápsula 3 veces a la semana puede ser un excelente complemento a la terapia que se utiliza en el autismo. Muy bien. Para finalizar nuestro esquema de nutrición del sistema nervioso, Hacking de Francia les presenta un tercer kit. Ustedes ya conocen el Desintoxaquin, que es Hepatoquin, Gastropatic, Uropatic. Conoce también el Cardioprotectin, que es un excelente modulador de la respuesta cardiovascular y protección del músculo cardíaco. El Cardioprotectin que tiene el Lipidostic, Cardiojor y Hepatoquin como limpiador arterial y optimizador de la función del músculo cardíaco, pues es nuestra opción de protección cardiovascular. Y nuestra nueva propuesta, el Neuraquin. Que no es para tomárselos todos juntos, vamos a hacer un esquema terapéutico separado. Viene el ansiojón, viene el somniaquin y viene el rescate. Para consumir el ansiojón, 2 aspersiones o 2 PAF 3 veces al día. El rescate, que es el medicamento de aterrizar nuestras emociones, gracias al Eliatemo, Clemátide, Seracípera, Estrella de Belén, estos elementos que nos ayudan al sistema emocional y sobre todo a la modulación de la respuesta emocional. Vamos a utilizar el rescate, 2 PAF o 2 aspersiones, 10 de la mañana, 4 de la tarde, y finalmente el somniaquin para pacientes que quieran restaurar el sueño o simplemente para el que quiera descansar mejor. No tiene que sufrir de insomnio, que quiera reparar mucho mejor su sueño, 2 PAF a las 7 de la noche y repetir la dosis 2 PAF a las 9:30 de la noche. Esta es nuestra nueva propuesta en kit, el Neuraquin. Muy bien, con esto terminamos. Quiero que por favor planteen sus inquietudes, sacamos todas las preguntas del caso. Estas son nuestras nuevas propuestas terapéuticas.
Nuestros asesores comerciales estarán pues obviamente dispuestos a atender todas sus inquietudes, directamente sus puntos, y todo el equipo científico de Hacking de Francia también está presto a atenderlos. A partir de ahora les voy a abrir los micrófonos para que podamos plantear las inquietudes. Muy bien. ¿Quién quiere iniciar? Muy bien. ¿Tienen abiertos los micrófonos? Muy bien. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta? Caterine, de pronto, Adriana. Bueno, muy bien, entonces lo haremos a través del chat. Bueno, con mucho gusto, Adriana. Muchísimas gracias a ustedes por participar. Bueno, ¿quién más tiene alguna inquietud? Stephanie, es con mucho gusto. Espero que nos estén acompañando en las próximas capacitaciones virtuales. Caterina y Beatriz, qué bueno, me alegro que les haya gustado la capacitación. ¿El Nutriservoquin se puede recomendar en pacientes con tinnitus? Sí, efectivamente los tinnitus tienen que ver con disfunciones circulatorias, tienen que ver con otosclerosis, que es una patología precisamente por sobrecarga de radicales libres, por fibrosis de los huesitos del oído, y por ser un optimizador de la función circulatoria periférica, pues claro, nos sirve muchísimo en casos de tinnitus para consumir una cápsulita en la mañana, una cápsula en horas de la noche. ¿Alguna otra inquietud? No, Norida, muchas gracias, muy enriquecedor, bueno, me alegro mucho, me encanta que les haya gustado la capacitación. Disculpen, por favor, todos los inconvenientes que tuvimos por el tema de internet, por la interferencia de sonido. Bueno, hicimos todo lo posible para que saliera perfecto, pero bueno, a veces la tecnología nos falla. Pero bueno, este gran esfuerzo mutuo, porque para Hacking de Francia estar a esta hora aquí también es, digamos, un tanto complejo, pero yo sé que ustedes también ponen mucho de su parte, hacen un gran esfuerzo por capacitarse y por trabajar, como les decía al principio, en estos procesos de argumentación científica. Para nosotros es un gran gusto y como les digo, vamos a tener muchas capacitaciones. Con todo gusto, María, gracias por participar, por estar acá con nosotros. Bueno, muy amables, entonces yo les deseo una feliz noche. Todas las inquietudes las pueden resolver como con nuestro equipo comercial, con Caterine, con Adriana, con Cristina, todas las que están allí prestas a atenderlas a todas sus inquietudes. Y como les decía, el grupo médico y de químicos también de Hacking de Francia está para ustedes todo el tiempo. Una feliz noche. Feliz noche para todos.